Hola, en este momento entonces haríamos la presentación del pronóstico del tiempo a 5 días y antes de eso haríamos entonces una revisión de lo que estaría pasando o haciendo un seguimiento más bien a lo que pasaría con el ENSO. Listo. Entonces iniciamos haciendo como esta hincapié en esta gráfica que lo que nos está mostrando directamente es un ciclo anual de las temperaturas superficiales del mar. Acá tendríamos desde enero, febrero, marzo, ¿cierto? Hasta diciembre. Entonces estamos mostrando un ciclo anual de la temperatura superficial del mar. Y lo que tendríamos es que en este momento resaltamos 2 años, ¿cierto? El año anterior, que fue el 2022, y el 2023, ¿cierto? El año en curso, que está resaltado en esta línea gruesa negra. ¿Qué es lo que tenemos? Específicamente es que más o menos desde mediados de marzo tenemos que esos valores de temperatura están por encima de todos los registros históricos, más de 40 años de registro. Estaríamos teniendo en cuenta que cada una de estas líneas que ustedes están viendo acá representan años desde 1981, ¿cierto? Y lo que tendríamos acá es que específicamente esta línea negra, que es del 2023, estaría indicando que llevamos más o menos desde mediados de marzo con temperaturas superiores a todos esos 40 años de registro. Es decir, es un año, o estamos registrando las temperaturas superficiales del mar los más cálidas desde lo que tenemos registro. Muy bien. Entonces, eso tiene consistencia efectivamente con lo que hemos venido hablando, que es el niño de este niño 2023 específicamente que puede llegar a ser presentado. Y tendríamos entonces dos puntos para revisar. El primero es este, que es el niño 1 más 2, que es donde estábamos hablando la vez pasada de lo que es el niño costero, no sé si recuerdan bien. Entonces déjenme yo muevo acá. ¿Qué es lo que tendríamos? Miren, esta es la gráfica. ¿Qué es lo que nos está indicando? Que tenemos un aumento de la temperatura y que ese aumento de la temperatura ha sido sostenido por más o menos 3 meses. Y lo que hemos venido evidenciando es que específicamente ha sido una anomalía positiva mantenida, que nos diría entonces en este momento que mantenemos temperaturas al 1 de mayo de más o menos de 2.4 grados centígrados, un aumento muy alto y que nos confirma efectivamente que estamos en un niño costero, ¿cierto? Y que nos puede entonces anticipar efectos o impactos que nosotros podríamos evidenciar durante un niño, específicamente en la subregión, en la región del norte de Sudamérica, que nos cobija pues a nosotros también. ¿Qué es importante también tener en cuenta? Que específicamente donde decretamos el niño global, que es en esta región, que es en el Pacífico eh, ecuatorial, en el centro del Pacífico, que es lo que tendríamos, el niño 3.4, que está aquí demarcado por esta subregión en negrita, ¿cierto? En este recuadro negrito, y esta es la gráfica, niño 3.4, que es lo que empezamos a evidenciar, un aumento de la anomalía. Recuerden que el aumento de la anomalía, si supera el 0.5, ya empezamos a contar entonces a partir de ese momento que estaríamos posiblemente entrando hacia un niño, ¿cierto? Estaríamos como en un estado de vigilancia, o de alerta más bien, de que estamos en niño. En este momento la región 3.4 está en 0.4 grados centígrados positivos, ¿cierto? De anomalía. ¿Qué es lo que indicaría en este caso? Que nosotros estamos entrando directamente a un posible calentamiento y que ha sucedido más o menos en 2 semanas, porque la última vez que hicimos este reporte, recuerden que estaba en 0.0 grados, o sea, en neutralidad completa. En ese momento estamos en neutralidad, pero con una tendencia positiva que nos puede indicar que muy rápidamente podríamos estar entrando a lo que es la alerta de un evento del niño como tal. Listo. ¿Qué es lo que estaríamos viendo, por ejemplo, cuando ya miramos los mapas? Miren, las franjas blancas son los continentes, esto es Australia, ¿cierto? Aquí estaría entonces en la parte de la derecha Colombia. Entonces aquí tenemos Colombia, pero miren esta franja, ¿cierto? Esta que está resaltada en el círculo discontinuo, miren que ahí tenemos esos colores rojos que son los más altos, que son directamente que llegan a anomalías muy superiores. Entonces en ese punto, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Efectivamente tenemos el aumento de la temperatura superficial cercano a la costa peruana, que te estaría indicando específicamente ese niño costero. Ya en esta parte tenemos anomalías que están llegando a 0.5, recuerden que la región es aquí, entonces no estaríamos indicando que el 0.5 ya está en la región del niño 3.4, pero que posiblemente, pues que estamos en el rango de 0 a 0.5, que es lo que habíamos visto anteriormente, que es este 0.4,
¿cierto? Pero que muy posible va a continuar aumentando. Si ven, prácticamente la mayoría de las franjas o de los valores, ¿cierto? Alrededor del Pacífico ecuatorial están en anomalías positivas. Entonces muy posiblemente continúe incrementando. Cuando miramos los modelos, entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Específicamente esto, miren, tanto los dinámicos, que es esta línea verde gruesa, como el promedio de los estadísticos, que es esta línea gruesa de morada, estaría indicando específicamente que tenemos entonces un incremento potencial, ¿cierto? De la temperatura que iniciaría este mes, es decir, en abril, y que el trimestre abril, mayo, junio tendría entonces una anomalía positiva respecto, o más bien un índice ONI positivo, y que a partir de allí empezaríamos a contar. Según esto, entonces tendríamos abril como el primer mes en el que vamos a empezar a tener anomalías positivas, ¿cierto? Muy cercanas a lo que consideramos el niño como tal, y que de alguna manera, si esto se mantiene así, ¿cierto? Entonces más o menos de abril hasta el trimestre agosto, septiembre, octubre, es decir, en octubre ya se estaría decretando por ONI que tenemos el niño, ¿cierto? Un evento, el niño global. Entonces, haciendo como una recapitulación de ideas que es importante tener en cuenta, tendríamos lo siguiente: la temporada de lluvias como tal, ¿cierto? Esperamos que durante mayo transcurra en neutralidad, pero de acuerdo a lo que hemos venido evidenciando, discretizando las semanas en pronóstico, en este mes, ¿cierto? Tendríamos que las lluvias no se acumulan principalmente, eso no se distribuyen a lo largo de todo el mes, sino que las dos primeras semanas van a ser un poco más secas de la normal, y que las últimas 2 semanas ya incrementa un poco más las lluvias respecto a lo normal. Entonces las principales lluvias se van a concentrar hacia finales de mes, ¿cierto? O la tercera semana principalmente de mayo. Segundo, dependiendo del reporte del 19 de mayo del IRI, ¿cierto? Es decir, esta gráfica que está acá del IRI se actualiza cada 19, entonces esperaríamos entonces que el próximo 19 de mayo se actualice y mirar cómo es el pronóstico y cómo se comporta, y mirar cómo es la actualización semanal de la NOAA, que evidentemente nos estaría mostrando esa observación, que es lo que estamos mirando respecto a la temperatura superficial del mar, ¿cierto? Y que eso directamente nos da una idea. Recordemos que estamos en fase de transición hacia el verano del hemisferio norte, y de alguna manera el pronóstico puede cambiar. Muy posiblemente no cambie, pero puede cambiar, ¿cierto? Al igual como la niña el año pasado, que bajaba un poco el pronóstico, pero luego se intensificaba y se alargó. Listo. El tercero, el niño se decretaría a finales de agosto, más o menos hacia agosto, ¿cierto? Y directamente podríamos estar diciendo que el ONI se ratificaría directamente en octubre, si desde este mes empezamos a tener anomalías positivas en cuestión del mes como tal, ¿cierto? Si abril como tal nos da un umbral o un valor de ONI que supera, un índice que supera el 0.5, ¿cierto? Positivo de anomalía, entonces estaríamos diciendo que más o menos en agosto la NOAA podría estar diciendo que definitivamente se decreta un niño como tal oficialmente, y se ratifica con el índice en octubre. Y por último, entonces, hablar de que tendríamos dos opciones de acción, ¿cierto? La primera sería empezar a hablar desde ya de que nosotros tenemos entonces, que podemos estar entonces hablando de racionar el agua, ¿cierto? El buen uso del recurso. O la segunda es esperar más o menos hacia la primera semana de junio, que más o menos esperaríamos que se extiendan las lluvias hasta ese punto, y que en algunas subregiones como el Urabá esperaríamos que aún mantengan lluvias, y empezar más o menos en ese mes, ¿cierto? Teniendo en cuenta que ya junio, julio sería como esa disminución de esa pequeña temporada de menos lluvias. Empezar, ¿cierto? Como con esa campaña de hablar de la transición, del posible evento del ENSO, y acciones que sean importantes tener en cuenta durante el niño. ¿Listo? Muy bien. Ya dejando como de lado específicamente como esos datos del ENSO, tendríamos entonces el comportamiento de la semana pasada, la semana anterior a esta que acabamos de tener, bastante seca. Entonces teníamos un comportamiento donde tendríamos lluvias intensas, ¿cierto? Que van migrando las lluvias más altas. Recuerden que los colores amarillos en este caso estarían indicando lluvias más altas que los verdes, y los azules estarían indicando lluvias de hasta 100, acumulados de hasta 120, 150 milímetros en la semana, y que van migrando hacia el norte. Como estamos viendo acá, ¿cierto? Estaríamos viendo colores más azules, es decir, colores que para el gráfico que tenemos en este momento pues está indicando menos lluvias, es decir, tiempo seco tal cual lo estábamos viendo la semana pasada, que fue prácticamente una semana de bastante calor, de cielos despejados, muy poca lluvia o algunas lluvias durante prácticamente solo un día durante la noche, y listo, ¿cierto? Pero se mantuvo directamente, de acuerdo a esa migración de la zona de convergencia intertropical, que las lluvias que se presentaron estuvieron más asociadas principalmente a lo que fue ya toda la cuenca, ¿cierto? Media del Magdalena, y la parte norte centro
de Antioquia. Entonces estaríamos viendo como esas altas precipitaciones principalmente en la subregión norte. Listo. Bien, entonces eso es lo que teníamos en pronóstico. Efectivamente sí, los mayores acumulados estarían acumulándose, valga la redundancia, más que todo al norte del departamento, pero específicamente es esto, ¿cierto? Tener prácticamente tiempo seco para la mayor parte del departamento. Muy bien, entonces, ¿qué esperaríamos para esta semana? Para esta semana esperaríamos entonces que el día de hoy, lunes, tengamos tiempo seco principalmente para Oriente y Valle de Aburrá y que se mantenga y que empecemos con algunas franjas de lluvia, cierto, principalmente en el Atrato y en la parte del Urabá, pero la parte de Vigía del Fuerte y Mutatá y Murindó, ¿cierto? Pero después del martes empezamos a observar un fortalecimiento de las lluvias en esta parte del Atrato, ¿cierto? En la subregión occidente, Urabá, y en la parte ya oriental, es decir, en las subregiones del Magdalena Medio y el Bajo Cauca. Y si ven, esta franja o esta señal de precipitación se mantiene durante toda la semana en el Bajo Cauca. Es decir, que posiblemente vamos entonces a tener aumentos de precipitación para esta subregión, al igual que para la subregión del nordeste y para el Valle de Aburrá. Es decir, que principalmente desde el miércoles podríamos estar esperando lluvias nuevamente en el Valle de Aburrá, que serían las más fuertes específicamente durante el miércoles, pero que esperaríamos nosotros que se mantengan. Es decir, así sea lluvias de baja intensidad, pero que continúe o que aumente la nubosidad a lo largo de la semana y que se mantenga desde el miércoles hasta el viernes 12 de mayo. En resumen, entonces estaríamos diciendo que regresan, ¿cierto? Se mantienen las lluvias o tiempo nublado. El 8 de mayo, que sería hoy lunes, sería que espera el día más seco de los próximos 5 días. Y el 11, el jueves, sería entonces el día más lluvioso de los próximos 5 días a nivel departamental. Listo, con esto entonces finalizaría como el aporte. Cualquier duda que se tenga yo estaría como atento a resolverla y espero pues como si hay algún un espacio adicional pues que se tenga entonces atenderlas. Listo, entonces muchísimas gracias y que estén muy bien.